¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a platicar hoy sobre temas que tienen que ver con la seguridad digital para niñas, niños y adolescentes. Cómo prevenir los riesgos a los que se enfrentan, sobre todo que ya pasan una parte importante de su día, de su vida en internet, en las redes sociales, cómo lograr identificar estos riesgos y cómo protegerlos. Y para ello nos acompaña Omar Ramos Gallegos. Él es consultor en seguridad, especialista en manejo de riesgos y de crisis, y ahorita él nos va a ampliar justamente su expertise en este tema. Pero es muy importante que, sobre todo si usted tiene niñas, niños o algún adolescente, conozca cuáles son estos riesgos, cómo manejarlos, y algunas recomendaciones seguramente le servirán. Omar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días, y al contrario, gracias por la invitación. Me gustaría iniciar comentando, hoy la vida ya no se entiende sin internet. Hoy es difícil pensar en cualquier rubro que la gente no tenga contacto con internet, y sobre todo en redes sociales, que se ha convertido en una parte importantísima de nuestras vidas. Y las niñas, los niños y los adolescentes que ya nacieron con un celular en la mano, como decimos, conectados a internet, para ellos es el día a día. Pero a veces olvidamos que las redes sociales e internet también son un riesgo. Finalmente, ¿no? Pensamos que lo tenemos a un lado, a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a quien tú quieras, o está en su cuarto, o está al lado de nosotros viendo la televisión con un celular en la mano, y no sabemos si está enfrentando algún tipo de riesgo. Hoy, ¿cómo podrías calificar lo que se vive en internet? Internet es una plataforma abierta. Tú tienes la información en la palma de la mano, como bien lo señalas. Es una información útil bastante para todos nosotros. El hecho de contar con esta herramienta nos ayuda, pero también es algo que de alguna forma tenemos que controlar para los niños y las niñas. El hecho de no tener un control parental en las plataformas, en los dispositivos de los niños, tiende a ser algo que puede representar un riesgo para ellos. Es importante que se sepa, pero sobre todo que seamos conscientes de eso, en el sentido mismo de que al darle un dispositivo electrónico a un menor de edad o a alguien que no todavía tiene un razonamiento para poder ver cosas, obviamente eso a la postre puede significar una información que no es útil, pero que pueda ser un riesgo, insisto, para la información de su edad. Hoy te refieres a temas de controles parentales, que había sido un gran paso. Yo recuerdo que anteriormente, los niños decían pasan muchas horas frente al televisor, ¿no? Terminan un poco ahí de formarse. Los estudios hablaban de 4 horas diarias los que pasábamos frente al televisor, y había mucha discusión respecto a este tema porque no había, ningún tipo de control sobre lo que veíamos y lo que consumíamos. Hoy es difícil ponerle un tope al tiempo en el que estamos conectados todos. Yo podría decir que lo estamos finalmente 24/7, ¿no? Porque aunque no tengamos el celular en la mano o no lo tengamos prendido, siempre están los avisos de que hay un nuevo mensaje y cosas por el estilo. Finalmente estamos enganchados 24/7, y esto, además de otros problemas de dependencias y ansiedades y todo lo demás, finalmente abre los riesgos. Y si uno revisa, por ejemplo, los contratos de estas empresas de redes sociales, hablan de edades mínimas para tener una cuenta en internet, ¿no? 14 años en algunos países como México, 16 en otros. Finalmente, yo no conozco a ningún niño que no tenga una red social o acceso a una red social, con los riesgos que ello implica. Estos controles que existen, por ejemplo, de edades o controles parentales, ¿son eficaces? ¿Son suficientes para que los padres, los tutores, tengan control sobre lo que consumen los niños? Las plataformas o bien los dispositivos tienen diferentes niveles de control parental, en el sentido mismo de la exposición de pantalla, de las restricciones en distintas aplicaciones, y que permiten de alguna forma controlar esto. ¿Son suficientes? Sí, pero
siempre debe de estar supervisado y monitoreado de manera permanente por un adulto. ¿Por qué? Porque el tema de tecnológico te limita, te restringe. Sin embargo, el hecho de que no estemos al pendiente de qué ven nuestros hijos al momento, eso puede representar algo mayúsculo. Pero sí, regresando a tu pregunta, sí son eficientes. Claro que obviamente conforme va avanzando la tecnología y van avanzando estos dispositivos, pues obviamente debemos ir buscando mejores condiciones de acceso, pero sobre todo del control en ese acceso, ¿no? Hoy, ¿cuáles son los mayores riesgos que tiene una persona, sobre todo un menor, que tiene acceso a redes sociales o a Internet en general? Pues precisamente que el mayor riesgo es que pueda difundir o que gente que ingresa a través de perfiles falsos a estas plataformas de redes sociales puedan ingresar usurpando alguna identidad que no corresponda directamente con la edad y que busque información que tenga que ver con índole personal, confidencial y en su caso en ocasiones de índole íntima para los menores, ¿no? Uh-huh. Que pueda representar un delito mayor, ¿no? O sea, los menores solitos se ponen en riesgo, podríamos decir, por no conocer los alcances, los límites que puede tener una red social. Exacto, y lo más importante es eso, precisamente como bien lo señalas, establecer límites, establecer controles, pero sobre todo enseñar al niño, ¿no? a gestionar sobre todo esa información. La alfabetización digital es algo bien interesante, uh-huh. ¿no? La hicimos cuando estudiamos, cuando conocimos, cuando éramos menores de edad, en el tema de la educación básica. Pero ahorita la alfabetización digital tiene mucho que ver, ¿no? Enseñar a nuestros hijos, sobre todo, a saber qué compartir, si vale la pena compartir o no vale la pena compartir información y con quién. Pero sobre todo cuestionarse si vale mucho la pena informar o compartir información de él, de la familia, que tenga que ver con un juego, con alguna información de una red social que le está pidiendo y que detecte principalmente ese foco de atención, ¿no? Ahora, hablar de la alfabetización incluye a los padres y tutores, ¿no? Porque luego platicamos, por ejemplo, recientemente con mujeres que son expertas también en seguridad digital y sobre los delitos que se generan a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, pues muchos de los adultos pues no solamente no cuidan y no por un tema de descuido, sino por un tema de desconocimiento a sus hijos, sino a sí mismos, ¿no? O sea, cuando no medimos qué tipo de información son la que podemos o debemos subir para no ponernos en riesgo, pues entonces ahí se abre un abanico de riesgos, ¿no? O sea, yo subo las fotos de toda mi convivencia, incluidos mis hijos menores de edad, subo un montón de información sobre en dónde estudian, a dónde van de vacaciones, cuáles son sus gustos, qué edades tienen, con quiénes se juntan, el propio padre, ¿no? Y después le pedimos a los chicos que sean un poco más cuidadosos cuando nosotros mismos somos un poco descuidados, digamos, o dadivosos en la información que compartimos en redes sociales, no solamente de nosotros, sino de ellos mismos, ¿no? Es correcto. El ejemplo en la parte de la familia, ¿no? Como bien lo señalas, el hecho de que nosotros mismos como adultos generemos información donde mi hijo la está viendo y estamos refiriendo cuestiones en vivo, dónde estamos, qué hacemos, y sobre todo fotografías donde están ellos, eso representa una situación delicada. Entonces, ¿qué pasa con un niño cuando quieres darle ese ejemplo? Uh-huh. Sí, pues obviamente dice, no, pues es que tú, papá, tú lo estás haciendo, ¿cómo me vienes a mí a restringir esa situación? Sin embargo, entonces nosotros mismos debemos de dar el ejemplo para poder evitar ese tipo de circunstancias. Si me preguntas a mí, el tema de las redes sociales en adultos principalmente debe de ser muy controlado. En otros foros, cuando hemos platicado acerca de esto, yo digo, es que tú subes una información a internet y la pierdes, ya no la volviste a controlar. O sea, uh-huh. Subes una información a internet, la copiaron, la vieron, uh-huh. No sabemos cuánta gente, a través de qué medios públicos, sociales, y que en un momento dado llega y se pierde, se difunde y ya le perdiste el control. Entonces hay que ser muy preciso en ese sentido. Voy a hacer una primera pausa para comenzar justamente que nos des algunas recomendaciones, cuáles son los principales focos rojos y recomendaciones para tratar de prevenirlos. Vamos a la pausa y volvemos.
Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con Omar Ramos Gallegos, él es consultor en seguridad, especialista en manejo de riesgos y manejo de crisis, y estamos pues analizando este tema que creo que nos tiene que interesar a todas y a todos, que es la seguridad digital para niños y adolescentes, cómo prevenir riesgos y protegerlos en redes sociales. Hay un anglicismo que es stalkear, que básicamente es espiar, ¿no? Es andar de chismoso ahí en las redes sociales. Y si tú quieres conocer la vida de alguien, te metes a su red social y ahí encuentras, ¿no?, quiénes son sus amigos, cuáles son sus inclinaciones políticas, a qué equipo le va, cuántos hijos tiene, a dónde fue de vacaciones, un sinfín de información. Pero yo te preguntaría luego, ¿dónde está la frontera entre pues ser social, compartir momentos, y qué no? ¿En qué momentos tú sí crees que hay que, como personas, empezar a poner límites a la información que compartimos, porque finalmente puede afectar también a los menores? La discrecionalidad o en sí mismo el tener una reserva en tu información personal siempre es importante, en el sentido mismo de por qué analizar, o sea, analizar antes de publicar. Ponernos a pensar si realmente la información del viaje va a representar algo más adelante, si verdaderamente se genera esa exposición, pero sobre todo pensar en la gente que nada más está stalkeando, como bien lo señalas, y que esa información le puede servir para, a través de esa información, poder dañar, hablarme, a mis hijos, a mi familia, al entorno que vivo. ¿Hay alguna, vale la pena llegar a hacerlo? A lo mejor sí, porque dices, bueno, me siento bien, viajé, conocí y quiero compartirlo con mis amigos. Pero lo más importante es saber con quién se comparte, ¿no? Hay ciertas restricciones en las redes sociales donde nada más se puede publicar, el perfil también se puede restringir y solamente darlo a conocer a gente de confianza. Pero siempre yo mantengo esta señal. Hay que analizar, hay que pensar antes de publicar. ¿Para qué? Para que de alguna manera sepamos bien si efectivamente vale la pena hacerlo o no hacerlo. En los medios de comunicación es importante válgame la redundancia, comunicarlo, pero a título personal, si vale la pena que alguien más conozca a mis hijos, conozca dónde vivo, conozca en dónde viajo, porque el hecho, como bien lo señalas ahorita, la información ahí está toda nuestra vida, ¿no? La información en redes sociales, tú te metes a alguien para saber en dónde está, con dónde vive, y a veces en tiempo real, ¿no? ¿En dónde está en tiempo real? Eso realmente también preocupa, ¿no? Porque dices, aquí en tiempo real está en tal parte, está con su familia, viajó, entonces su casa está sola, ¿no? No se fue con sus hijos, nada más se fue con su esposa, entonces sus hijos están descuidados. Situaciones que pueden poner en riesgo. Ahora, tú mencionas algo importantísimo en el corte anterior, Omar. Yo recuerdo en esta película Red Social, que es la vida de Mark Zuckerberg, cómo logra conformar Facebook, ¿no? Y hay una frase que él expresa y dice que las redes sociales se escriben con tinta. No se olvida lo que no se borra, lo que uno publica en las redes sociales, a pesar de que tú ya lo borraste, según tú, ¿no?, de tu muro. Pero finalmente lo que señalas, que me parece importantísimo, uno pierde el control de la información y de los datos que comparte en Internet o en las redes sociales, porque finalmente ya no sabes dónde están, quién los tiene y qué uso le van a dar, ¿no? Es correcto. El que le pierdas el control a una fotografía o el que le pierdas el control a una referencia, a una información, la puede utilizar personas ajenas, ¿no? Personas que te pueden hacer daño, y en seguridad lo vemos así, ¿no? El hecho de información que les llegue es información tangible que les puede servir para poder, extorsionar, poder emitirnos algún fraude o hacer algún daño, ¿no?, a nuestra persona, a nuestra familia. Entonces es mejor controlar y sobre todo platicarlo tanto con la familia, con los hijos, para ver si realmente vale la pena hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos ves tú los más preocupantes, los que hay que ponerle más atención, sobre todo para los menores? ¿Cuáles son estos riesgos y qué medidas de prevención y de protección compartirías? Pues sí, los riesgos más comunes que tenemos es el ciberbullying, el ciberacoso que puede existir en menores de edad, ¿no? En el mismo sentido de la información o de difusión
o discriminación que en ocasiones otros amiguitos o circunstancias de esta naturaleza pues vienen a permearlos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues obviamente les afectan en su integridad, les afectan en su autoestima y eso puede provocar muchas cosas mayores, ¿no? O sea, situaciones de más riesgo para ellos de manera, por llamarlo, autónoma, ¿no? Que se hagan daño ellos mismos o situaciones donde se vean comprometidos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Además de... El ciberbullying queda fuera a veces del control de la víctima, por ejemplo, ¿no? Es decir, no necesariamente el que yo comparto una información me va a afectar, sino pues, la persona que te quiere afectar, bueno, pues saca una foto tuya directamente o la extrae de alguna forma de ilegal o una foto sin tu consentimiento, la manipula ahora con la inteligencia artificial que es tan fácil. Así es. Y la difunde en redes sociales y quizá tú ni en cuenta, ¿no? Sí, correcto. Además de eso, pues obviamente el contenido, información que pueda ser de contenido inapropiado, ¿no? Uh-huh. Propiamente para el menor y que empiecen a solicitar información ya de índole íntima, ¿no? Uh-huh. Lo cual pues obviamente representa riesgo para su salud y para toda la familia, ¿no? Ciberbullying es difícil su control. ¿Qué recomendarías? Por ejemplo, cuando un menor o los padres, las madres, los tutores de un menor se dan cuenta que está sufriendo ciberbullying, ¿qué procedería? Primero que nada, la comunicación activa es importante, ¿no? Es importante tener comunicación activa, sobre todo con el menor, en cuanto a la prevención. En seguridad, yo la concibo como eso, ¿no? Prevención antes de llegar al ciberbullying, tener mucha comunicación con el menor, tener comunicación en el sentido de todo lo que esté viendo en redes sociales o esté comunicando, tiene que transmitirlo al padre o tutor para que tenga la oportunidad de controlarlo en ese momento y no ya posterior a esa circunstancia, ¿no? Prevenirlo uh-huh. propiamente, ¿no? Eso es la parte sustantiva. Posterior a ello, ya que se da cuenta el adulto de que el menor identificó una condición de esta naturaleza que es exigida o es amenazada por alguien, por algún amiguito que le está dañando esto, pues ir a la escuela directamente, ¿no? El control o la inmediatez con la que tú hagas eso te da la oportunidad de controlarlo, ¿no? Uh-huh. Con las maestras, con la escuela, para que en ese momento se tenga un stop, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Y posterior a eso, pues obviamente seguir manteniendo ese control y desactivarlo, ¿no? ¿Qué otros riesgos, por ejemplo, sobre todo ya cuando no tenemos el control adecuado de nuestros datos personales? Uh-huh. ¿Qué recomendaciones darías? Datos personales, uh-huh. Sobre todo los que compartes, no solamente lo que habíamos dicho, digamos, el uso de nuestra propia imagen y de los lugares donde estamos, sino a veces compartes otros datos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué recomendaciones hay, por ejemplo, para proteger esos datos que tienen que ver, pues, desde la parte de domicilios o la parte, por ejemplo, de cuentas bancarias o no sé? Sí, la información personal es vital para todos, ¿no? Entonces, uh-huh. desde el nombre, desde el domicilio, desde tu correo electrónico, tu teléfono celular, tus redes sociales inclusive, ¿cómo controlar esa información? Pues obviamente tanto para adultos como para pequeños, para niños, es obviamente cuando la vas a emitir tienes que ver la fuente de quien te la está solicitando, ¿no? Principalmente si es a través de bancos, checar los portales, ¿no? Los portales ya actualmente cuentan con 2 o hasta 3 contraseñas para poder ingresar al portal, uh-huh. para poder saber que realmente estás en ese mismo. Si te llega alguna encuesta o alguna información, pues obviamente también validar que efectivamente cuente con el URL correcto, la liga que te están mandando, la fuente es fidedigna. Pero antes de eso, pues obviamente checar esa información. Si no viene con esa fuente, si no viene con ciertos datos, para nada tienes que facilitar información. Sobre todo porque inclusive han solicitado información de fuentes del gobierno, ¿no? Que están usurpando ese dato. Me refiero a, no sé, el SAT, Hacienda y demás, que te llegan correos electrónicos o información donde te piden tu información precisa, incluyendo tus password, contraseñas uh-huh. y demás, y tú nada más ves el logo y dices, chin, uh-huh. ya llegó el logo, viene de esta fuente, pero no es correcto, ¿no? Ya después de que te pones a analizar, dices, si yo cuento con ese usuario, esa contraseña, no me lo está pidiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿para qué me sirvió generar yo todo antes
ese tipo de información si me la están pidiendo por un correo electrónico básico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y de alguna forma con los niños, pues obviamente acostumbrarlos a que información de ellos o de su casa o de su familia pues no debe de ser difundida, salvo que uno les dé la autorización o puedan controlar esa información. Pero de ellos mismos no, porque pues salvo que se las pida la maestra, salvo que se las pidan en la escuela, pues solamente, y esa información ya la tienen los maestros, ¿no? No tiene por qué pedirle a alguien más. Y bueno, ahorita que todo se mueve a través de internet, ya no necesitas salir de tu casa. O sea, estás viendo una película y la puedes rentar a través de internet. Y das sus datos también ahí, ¿no? Un niño que quiere ver una película, una serie o lo que sea, da sus datos de tarjeta, de otros datos y sin problema para poder acceder a ese contenido. O puedes comprar algo ahorita que se compra, hay un auge del comercio electrónico, también das tus datos bancarios, das tu dirección y demás datos. Finalmente son riesgosos, ¿no? Pero los niños hoy en día pues están ya moviendo toda esta información. Así es, ¿no? Sí, es importante el mantener la comunicación, insisto, la comunicación. Yo siento que la verdadera prevención viene de familia, ¿no? Y el hecho de que ellos puedan acceder, como bien dices, a alguna plataforma de comercio, alguna plataforma digital, sin que se haya autorizado, sin que se le haya dado esa referencia, pues sí, necesitamos controlar un poquito, dar un paso atrás y decir, a ver, él sabe que no debe de hacer esto, el menor está informado de que tiene que pedir una autorización para tal, y viene de la parte una parte de la educación, ¿no? que les damos en casa a cada uno de ellos. Ahora, bueno, y ahorita ya hay algunos que lo tienen en automático, ¿no? Ya nomás necesitas, por ejemplo, pedir algo sin necesidad de volver a dar tus datos, y eso también se genera un problema. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Regresamos nuevamente a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos sobre seguridad digital para niñas, niños y adolescentes, cómo prevenir riesgos en redes sociales, cómo protegerlos en el uso de las redes sociales, que hoy son tan extendidas. Estamos conversando con Omar Ramos Gallegos, consultor en seguridad, especialista en manejo de riesgos y manejo de crisis. Además de esto que hemos estado conversando, Omar, ¿qué otros riesgos ves tú en el manejo, por ejemplo, de redes? Pues ya no solamente por parte de los menores, finalmente también de todas las personas, ¿no? ¿Qué riesgos estamos expuestos hoy en día más? ¿Cuáles para ti son los focos rojos, las alertas? Y pues, ¿qué medidas podemos tomar para protegernos? Pues, como bien nos señalábamos, ¿no? Una parte son las estafas, los fraudes que a través de estos medios abiertos, públicos, obviamente se disparan, ¿no? La información a través de mensajes de WhatsApp, la información a través de redes sociales, donde te piden que hagas transferencias, que a través de la violencia digital te dicen, ¿sabes qué? Si no quieres que difunde esta información que obtuve de alguna red tuya, de alguna red social, donde apareces en tal circunstancia, tienes que facilitarme una cantidad de dinero para yo poder evitarlo, ¿no? Ese tipo de circunstancias pueden ser riesgos. Otras, pues, obviamente, la parte de lo que decíamos, el ciberacoso, también la violencia, ¿no? que pueda existir a través de ese medio, pero son los riesgos que ahorita se identifican como comunes en este contexto, ¿no? El que los niños puedan caer en esas estafas, en que a través de los juegos, que ya son en línea, puedan llevar a cabo una entrevista, una comunicación que se tenga con alguien que desconocemos si corresponde con su edad o qué fines quiera tener, ¿no? Entonces, los juegos también se han convertido, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, en temas de seguridad, muchos de los reclutamientos ahí del crimen organizado se ha dado a conocer que es precisamente por los juegos. Conversas con alguien que ni conoces, claro, y sin darte cuenta les estás dando mucha información, ¿no? Así es. A través del juego, obviamente, van generando un escenario de confianza, sobre todo de estar en ese mismo grupo, ¿no? De estar en ese mismo foro, y pueden ir provocando que se dé una circunstancia donde faciliten un número telefónico, información real del menor. ¿Para qué? Pues para provocar que salga del contexto de control que tiene su familia, citarlo en algún punto y generar otro tipo de delito. Es decir,
estás jugando, alguien dice, tienes que ir a tal lugar, no les avises a tus papás. ¿Por qué? Pues porque se van a enojar y te van a regañar y entonces va a apagar tu teléfono y te voy a dar otro teléfono donde nos vamos a comunicar. Vas a ir a tal parte, vas a ir a algún sitio donde no haya comunicación, no haya una buena comunicación a través de la red de telefonía, entonces se cierra. Y en ese momento, ya con la información que se dio previamente por parte del menor sin que se diera cuenta, hacen una comunicación con su familia y exigen situaciones, cuando realmente ni siquiera el menor está en riesgo, pero todo se recrea ante un escenario de situación donde lo tienen comprometido al menor, pero a los papás les exigen una cantidad de dinero. En Morelia ha existido en todo el país donde se da este tipo de riesgo, lo cual es pues obviamente muy, muy delicado, ¿no? Y ahí el tema es supervisión, ¿no? De los papás, las mamás, los tutores, supervisión, piensan que está jugando, pero en realidad también está teniendo contacto con desconocidos, ¿no? Ese es un gran riesgo. Oye, Omar, algo que ha pasado también mucho últimamente es el que te hackeen las redes sociales o el que te roben la identidad en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, que se da mucho, después van y te piden dinero y cosas por el estilo, ¿no? O te cierran la cuenta y te piden dinero para recuperar tus datos. ¿Cómo es posible que alguien pueda hackear una cuenta en Facebook, por ejemplo? ¿Quién comete el error? ¿Uno como usuario o los delincuentes van un paso adelante? La delincuencia, siempre que hay en seguridad, siempre que hay una inteligencia, hay una contrainteligencia. Entonces, en el caso de los delincuentes, van adelantados. Ellos nada más están a eso, ¿no? Identifican cómo se puede tomar un screenshot de una fotografía del perfil que tengo en Facebook y en ese momento la vinculan el teléfono, buscan la manera de acceder a los medios para poder tener el teléfono. Entonces ya tengo tu Facebook, tu Instagram y tu WhatsApp, ¿no? Que son parte de las redes sociales, y entonces empiezo a jugar con eso y empiezo a difundir información de Facebook que nada más está en la red, pero a través de WhatsApp empiezo a generar otra información que tiene que ver con datos. Entonces esos datos, al exigir información o identificar que yo ya sé dónde vives, yo ya sé dónde fuiste, yo ya sé a dónde te encontraste o cuándo viajaste, esa información le permite al delincuente tener esa herramienta para poder exigir, ¿no? Exigir información o una información que a la postre le represente algo económico, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, no? ¿Qué pasa con estos hackers, no? Pues solamente lo hacen todo sin personalizarse, todo es a través de la red, todo es a través de información que es pública y que lo único que tienen ellos es crear una historia con esa información para poder a mí exigirme cosas. ¿Cuál es la recomendación aquí? ¿Estar cambiando las claves, por ejemplo? ¿Es recomendable estarlas cambiando más o menos de forma periódica? ¿O qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Sí, obviamente los passwords tradicionalmente todos decimos es que se me olvidan, ¿no? Y puede suceder, ¿no? Que el hecho de que tengas un solo password para todas tus redes sociales, eso implica, ¿no? Porque con una que te hackeen, con esa ya tienen el acceso a todos, ¿no? Estarlas rotando, estarles cambiando regularmente, como en tu computadora, ¿no? Te dice tu computadora, oye, tienes cuatro meses para cambiar tu computadora, si no se te va a bloquear. De la misma manera hacerla con las redes sociales, hacerla con las claves de acceso, ¿no? Para que no puedan representar eso. Otra, pues obviamente estar muy al pendiente de lo que subimos y insisto, regular la información que puedas difundir, porque eso nos va a representar. Y ahora para la protección bancaria decimos, ahorita todo lo tienes en el teléfono, tienes tus cuentas, en el momento en que pierdes tu celular dices, bueno, pues finalmente tengo clave de las aplicaciones bancarias, pero también ya hemos conocido muchos casos en donde pues no es una seguridad garantizada. ¿Qué recomendaciones darías para blindar nuestro celular, tomando en cuenta que ahí tenemos pues muchísima información personal, fotografías, números de contacto, las aplicaciones bancarias, etcétera? ¿Tú qué recomendarías? Principalmente descarga un software de antivirus, que es lo que te permite de alguna forma tener más protegido tu celular, ¿no? Te llega un link, te llega información, te mandan un mensaje de texto, pues inmediatamente se detecta por una parte, ¿no? En la parte del software.
Por otra, identificar que realmente la información que te están mandando un banco sea de un banco, ¿no? Te mandan regularmente mensajes de texto donde te dicen que tienes un empleo en tal parte. Pues nunca pediste un empleo, ¿no? Entonces, ¿por qué te están mandando información que no corresponde? O te mandan mensajes de texto para validar. En el caso de los bancos, ya tienen esa medida, ¿no? Tú estás haciendo alguna información, sea con un ejecutivo de cuentos a través de línea, y te mandan un mensaje de texto, ¿no? Entonces, solamente valida que realmente estás haciendo ese trámite. Si no lo estás haciendo, pues obviamente pues, ni siquiera hacerle caso. Yo lo que sugiero es borrar, ¿no? O sea, ni siquiera abrir la liga, porque eso te va a representar irte a otro foro, irte a otra página, y en ese sentido seguir leyendo o generando información para ellos, ¿no? Y luego también han habido muchos casos en donde les meten algunos cargos menores, 20 pesos, por ejemplo, 10 pesos que pueden pasar desapercibidos, pero dicen en ese momento ya hay un intento de entrar a tus cuentas, ¿no? Exacto. Y si no te diste cuenta y no lo reportaste, bueno, se siguen con cantidades mayores. Hay que estar súper al pendiente entonces. En ocasiones te llega información de no solamente de bancos, sino también de redes o de mercados, del marketplace o de distintas fuentes, donde te dicen, ¿sabes qué? Como bien señalas, 20 pesos, eso es nada más para autenticar o validar, ¿no? Pues en ese momento, si no la reconoces, mejor mandarla, ¿no? Porque ¿qué va a suceder? Si no reportas al banco, el banco en 3 meses te va a decir, oye, me llegó un cargo, le vas a decir un cargo de 3,000 pesos, pero no reportaste el de 20, entonces tú tenías la línea para poder pagarlo y autorizaste. ¿Por qué no reportaste el de 20 y si estás reportando el de 3,000, ¿no? Entonces, estar monitoreando mucho las cuentas, ver esos cargos mínimos o no reconocidos que en ocasiones, pues por la misma rapidez con la que nos manejamos, solemos darles, no darles mucha referencia, ¿no? Ahora también a través del comercio electrónico se generan muchos fraudes ahorita, ¿no? No solamente temas de robo de identidad para seguir luego comprando, robo de datos, y ya después que incluso con los paquetes que te llegan a la casa que tú nunca pediste, pero ya tienen tu nombre, tu dirección, van y te sacan todavía más datos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y uno lo piensa siempre en los niños. Bueno, finalmente, si uno como adulto se ve sorprendido, pues los menores todavía más. Así es. Sí, el hecho de que te lleguen tarjetas, que te lleguen paquetes o algo que no son tuyos y tú los recibes, pues estás dando por entendido de que estás de acuerdo, ¿no? Entonces en ese momento ni siquiera hacerles caso ni demás, o reportarlo, ¿no? Inmediatamente a través de los medios o de las asistencias de clientes de parte de estas agencias, ¿no? Vamos a hacer una última pausa para empezar a cerrar y a concentrarnos mucho en las recomendaciones que puedas hacer tú para prevenir estos riesgos, sobre todo a los menores. Estas recomendaciones nos van a servir también a los adultos. Vamos a una última pausa y volvemos. Regresamos en esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán conversamos con Omar Ramos Gallegos, consultor en seguridad, especialista en manejo de riesgos y manejo de crisis, sobre este tema, seguridad digital para niños y adolescentes, cómo prevenir riesgos y protegerlos, sobre todo de las redes sociales. Pues haciendo una especie de balance de esta charla, Omar, y agradecerte que nos hayas acompañado, ¿cómo enumerarías tú los principales riesgos que tú has notado que se producen en Internet y en redes sociales, sobre todo para los menores, que pudieras comentarnos el riesgo y una medida de prevención para tratar de minimizarla? A veces no se pueden impedir, ¿no?, por la forma y el estilo de vida que llevamos, pero sí minimizarlos y quizá darnos cuenta que está sucediendo para poder hacer algo, ¿no? Sí, retomamos el tema del ciberacoso, ¿no? Es algo que nos atañe día a día. Lo tienen a la vista o a las manos los niños a través de los medios electrónicos. Es importante prevenirlo a través del acompañamiento activo, la información que podamos tener con ellos. Previo a eso, ¿no? Es que el adulto o el adulto responsable que está a cargo del menor, pues obviamente le diga cuáles son los riesgos y que esté en constante monitoreo de sus equipos electrónicos, sean las tabletas o sean los celulares, para poder evitar esta circunstancia, y que en algún momento que se detecte principalmente alguna conducta no apropiada de parte de algún juego, de alguna comunicación que tenga en ese momento, pues que la haga saber a través del adulto, ¿no? Para poder... Eso en cuanto a ciberbullying, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué otros riesgos ves tú
que están viviendo, padeciendo o sufriendo nuestros niños y adolescentes? Los fraudes también, los fraudes a través de las mismas, los mismos equipos, las mismas plataformas, evitar que sean enganchados a través de este tipo de personas o de delincuentes, que lo único que buscan es el engaño a través de la extorsión, sea a través de información de ellos, sea de información que les va a representar algo a los menores y que ellos la utilizan para poder hacerlo, ¿no? La violencia digital, ¿no? Que en alguna ocasión se pueda tener de parte del niño que publica en su red social, que publica circunstancias y que siempre hay amiguitos o compañeros que existen y que tienden a tener eso, ¿no? A tener ese bullying a través de la red, ¿no? Entonces, decirlo, notificarlo, pero sobre todo con la inmediatez que se tenga en el momento para poder prevenirlo, ¿no? Con sus papás y con la escuela de manera inmediata. ¿Niños sí, niñas y niños sí con celular o no? ¿O hasta qué edades? Yo creo que es de cada quien, pero yo digo que no, en mi opinión de seguridad, en que la vemos a diario, se trabaja a diario con este tipo de circunstancias y ves que más que un beneficio es un perjuicio. ¿Qué sucede? El que ellos tengan un celular, el que ellos tengan una tableta, les puede ayudar, pero siempre y cuando tengan aplicaciones que sean útiles, sean educacionales y que les sirva de algo. No para nada más jugar o nada más para estar en una red social, viendo cosas que a lo mejor para su edad todavía no es oportuno. Pensando en niños menores, ya como bien lo señalas, a partir de los 13 años, las redes sociales, 13, 14 años, las redes sociales ya les permiten ingresar, ¿no? Con información, pero que siempre tenga el control parental del papá, para que el papá pueda ver lo que está refiriendo el niño, a dónde está ingresando y que significativamente tengan ahí la alerta de control, ¿no? Era la siguiente pregunta, redes sí o redes no, pero dices, bueno, incluso las propias empresas marcan edades mínimas y con el acompañamiento de tutores o de adultos, ¿no? Sí. Tener que estar al pendiente de que tengan esa cuenta vigilada por los adultos. Y también preguntarte, comercio electrónico sí o comercio electrónico no para los menores, pensando, pues, una cuenta que podría ser relativamente, que no pudiera representar mucho riesgo, a lo mejor son las de aplicaciones para comidas, por ejemplo, ¿no? Que también habría que vigilarla, tener mucho cuidado con la supervisión, pero hay otras, ahorita ya los muchachos, los niños ya piden todo a Marketplace o a Mercado Libre, a Amazon, etcétera. También representa un riesgo, no solamente por lo que puedan comprar, ¿no? Que ya de por sí, sino por el compartir información, entrar a sitios que no sabes si son los de las empresas verdaderamente. Hay un riesgo incluso para los adultos, ¿no? Sí, déjame regresarme un tantito en la anterior para complementar. En ocasiones los papás o las mamás somos omisos y el niño está en alguna actividad y le damos el celular con tal de que esté más controlado él por el celular que lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, eso hay que tener un mayor control. No porque le podamos dar el teléfono de un adulto a un niño, se va a controlar. Él puede ver muchas cosas que para un adulto pueden ser objetivas, pero para él no tanto, ¿no? Entonces, retomando ese punto. En el caso del comercio electrónico, las aplicaciones para pedir comida y demás, sin un control de un adulto, pueda significar el hecho de que tú pidas comida o pidas a través de la gente que llega en moto a tu casa y te entrega, el que está llegando a la moto está viendo que tu niño está solo, con qué frecuencia lo está pidiendo y demás, ¿no? Porque pues la vida diaria nos lleva a que a veces los niños están en su casa solos y los papás están trabajando, entonces eso puede representar un riesgo, ¿no? El marketplace o las plataformas de compra, pues sí, pueden, sí o no, pues yo diría que se puede. Es posible, pero siempre y cuando con el control de un adulto, ¿no? Un niño a los 13 años, a los 9, no dimensiona lo que está generando con la tarjeta del papá. Puede llegar un momento en que puede comprar una cantidad de cosas que ni siquiera son útiles, y entonces si el papá no lleva un acompañamiento con esto, pues le puede significar un dolor
en el bolsillo del papá, ¿no? Ahora, entre otras cosas. En la parte de la protección, ¿tenemos sí o sí que tener antivirus y demás aplicaciones para la protección de los teléfonos y de las computadoras? Sí, por supuesto. Definitivamente. Si no lo ves como un gasto, es una inversión. En efecto, y tocas ese punto, yo veo como la seguridad no como un gasto, sino como una inversión. Y si te pones a pensar que lo que representa que traigas tu aplicación de banco donde te pagan tu nómina o te tienes tus inversiones y no cuenta con eso, entonces va a ser mínimo lo que vas a invertir en antivirus, va a ser mínimo lo que vas a invertir en protección, a diferencia de lo que te pueda representar si te hackean eso, ¿no? Ahora, ¿hay alguna recomendación para elegir a la mejor empresa o más confiable, por ejemplo, para estos antivirus y estas protecciones? Pues hay varias que podrías que te podrías son confiables, son digamos. Confiables, claro, hay que revisar obviamente el perfil de cada una de los antivirus, el nivel de protección que te dan, hasta dónde, y sobre todo obviamente las consideraciones en la vigencia, en lo que tienes que invertirle, ¿no? Propiamente. No me atrevería ahorita a decirte alguna en específico, pues sobre todo porque pues no hay o sea, no te podría citar 3 o 4, pero yo creo que cada uno podemos identificar la que mejor se adapta a nuestro bolsillo. Hay unas muy onerosas, hay unas muy básicas, como cualquier otro tipo de información. ¿Las gratuitas sirven? Sí, sirve. Que te dan un servicio gratuito, ya después obviamente te ofrecen el servicio plus, digámoslo así. Así es. Pero de entrada puede ser puede ser muy válido una gratuita, siempre y cuando lo tengas y ya ves si realmente te funciona con las características de lo que buscas o el nivel de protección que tienes o que quieres, y entonces en ese momento compras el plan premium, ¿no? Ahora, finalmente, Omar, recomendaciones para los papás o tutores, porque hemos visto mucho para los niños, obviamente, pero creo que esto recae en esta frase inicial de la charla, la alfabetización, ¿no? Alfabetizarnos hoy en día en el siglo XXI implica no solamente saber leer y escribir, sino saber utilizar las tecnologías. Un consejo muy rápido a los papás. Los papás tenemos que ser muy conscientes de meternos más de meternos más a la parte de configuraciones de los dispositivos electrónicos de nuestros hijos, a revisar, a saber en dónde tenemos que hacer denuncias para poder notificar alguna situación de esta, hablar mucho con los niños, pero sobre todo a título personal, pues siempre hay que hacerlo de manera consciente, de manera pensando en si vale o no la pena publicar cosas. Bueno, pues ahí están estas recomendaciones y estos riesgos que vivimos hoy o padecemos hoy todas y todos nosotros. Muchas gracias, Omar, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a todos. Y gracias a usted también por habernos acompañado. Pasó una excelente tarde.